Hola curiosas y curiosos del marketing y las redes sociales. Como sabes, IGTV es una plataforma de vídeos largos en Instagram que surgió para hacerle competencia a YouTube. Y si bien quizás no lo han logrado, no deja de ser una buena forma de llegar a tus seguidores y aumentar el engagement. Para ello, hay ciertos tipos de contenido que suelen tener más éxito que otros. Todo dependerá de qué se trate tu perfil, si es de moda, de deportes, de maquillaje o de turismo, ¿no? Pues el contenido irá cambiando. Pero bueno, nunca está de más conocer qué están haciendo los otros creadores para conseguir buenos números. Entonces, en este vídeo te hablaré de contenido ideal para hacer en IGTV si tienes una marca o un negocio. Y no olvides suscribirte si disfrutas de este contenido y activar la campanita, porque así podrás ver los 3 vídeos semanales que subo aquí. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! En vídeos anteriores os he hablado sobre cómo hacer una serie de IGTV y algunos consejos básicos para los creadores de la plataforma. Te dejo por aquí arriba el link o en la descripción por si no lo has visto. Pero ahora que ya conoces cómo subir tus vídeos y que se vean bien, ahora piensa en qué tipo de contenido debes hacer. Y por eso, hoy te voy a dar esos consejos para que le saques todo el provecho a IGTV, más aún si eres una marca o vendes algún producto o servicio. ¡Empecemos! Crea videotutoriales. Una excelente manera de generar engagement es a través de prácticos videotutoriales. Estos vídeos instructivos pueden cubrir una gran variedad de temas diferentes. Por ejemplo, supongamos que tienes una marca de fitness. Podrías crear una serie centrada en tutoriales de ejercicios o tal vez una sobre recetas saludables. O si vendes un producto, puedes crear un vídeo instructivo centrado en cómo usarlo. Aquí hay un montón de posibilidades para una gran serie de tutoriales de IGTV para tu marca. Organiza una sesión de preguntas y respuestas. Hacer una sesión de preguntas y respuestas o Q&A con tu audiencia es una excelente manera de responder cualquier pregunta urgente que puedan tener tus seguidores. Lo aconsejado aquí es que hagas una publicación en tu feed e historia de Instagram promocionando tu sesión de preguntas y respuestas de antemano. Y de esta manera asegúrate de pedir a tus seguidores que te dejen sus preguntas y luego úsalas en tu vídeo para IGTV. Esto siempre funciona. Mostrar el detrás de escena. Esta es una excelente manera de generar transparencia en tu marca. Al darle a la audiencia una mirada sobre cómo funciona la empresa, ya sea entrevistando a compañeros o simplemente recorriendo el espacio de trabajo, humanizas y mucho tu marca ante los espectadores. Esto aumenta la confianza y el engagement, lo que es fundamental para todo desde el marketing hasta las ventas. Transmite un evento. ¿Organizas un evento como una convención o un seminario? Pues esta es una gran oportunidad para que aquellos que no pudieron asistir igual puedan sentirse presentes. Tus espectadores lo agradecerán y puedes brindar contenido con el que puedan interactuar. Presenta un programa de entrevistas. ¿Alguna vez soñaste con ver tu nombre bajo el cartel de Tonight Show? Pues ahora puedes. Bueno, a ver, más o menos. Puedes presentar un programa de entrevistas en IGTV que se centre en tu marca. Consigue influencers o representantes de la marca y líderes de opinión en el medio y podrás crear un vídeo de IGTV realmente atractivo para tu público. Considera un takeover. Esto trata de permitir que un influencer o una figura reconocida del mismo medio que tu marca se haga cargo de las publicaciones de tu perfil, se haga cargo de todo, que le dejes su perfil, tus cuentas y se lo dejes por un tiempo determinado. De esta manera no solamente mejorará tu IGTV, sino que esta persona hará stories, publicaciones, contestará a tus fans, etc. Por lo tanto, puede ser una buena idea, ya que es una forma poderosa de lograr varios objetivos de marketing, como aumentar el conocimiento de la marca, obtener acceso a nuevas audiencias y fomentar el engagement en tu plataforma. Y lo bueno de estas dinámicas de Instagram es que tu anfitrión invitado, preferiblemente otro influencer dentro del mismo nicho, hará el trabajo pesado por ti. Él o ella creará el contenido y administrará la participación de la audiencia durante el día. Y nada, ahora quiero decirte que mientras puedes utilizar o combinar distintos vídeos con el contenido que ya hemos hablado, también hay consejos generales para que tu Instagram TV llegue a más personas. ¡Vamos allá! Promociona tu vídeo en otros canales. Siempre que comiences a publicar en un nuevo canal, es una buena práctica informar a tus seguidores en otros canales o medios tuyos lo que estás haciendo, en caso de que ellos también quieran
seguirte allí. Y es que no solo debes usar las herramientas de Instagram para promocionar IGTV, como puede ser las historias o el feed, que son muy buenas, sí, pero fuera de Instagram, considera incluir llamadas a la acción a tu canal IGTV desde Twitter, Facebook, YouTube, mandando un boletín de noticias por correo electrónico o lo que sea. Ya verás que vendrá gente. Optimizar los vídeos para una visualización silenciosa. Lo más probable es que las personas que ven tu vídeo en IGTV enciendan el sonido, pero incluso los vídeos que se reproducen automáticamente en la aplicación ocultan el sonido por defecto. Y si estás compartiendo tu vídeo en el feed o en las historias, muchas personas no tendrán el sonido activado. Por lo tanto, asegúrate de que el vídeo está optimizado para reproducir sin sonido. Es decir, que tenga sentido sin sonido o subtítulos fácilmente visibles. Haz un vídeo introductorio. Hacer un vídeo de introducción para tus seguidores es una idea de contenido sencilla y efectiva. De hecho, debería ser el primer vídeo que cargues en el canal, ya que es el contenido más simple que puedes producir. Pero, ¿qué deberías incluir en tu vídeo de introducción? Bueno, puedes comenzar dando a tus seguidores una idea de qué esperan en tu canal. No olvides marcar en qué se diferenciará tu contenido del de otras marcas, por ejemplo. Y ojo, que no tienes que ser elegante y formal. Todo lo que necesitas hacer es incorporar tu personalidad en el contenido que allí compartes. Reutiliza contenido de YouTube y otros. Siempre es bueno crear contenido exclusivo para una red social, pero reutilizar vídeos de YouTube para IGTV es una excelente manera de maximizar la plataforma, sin mencionar que puedes usar IGTV para expandir tu audiencia. Por reutilización me refiero a duplicar un vídeo y hacerlo adecuado para IGTV en términos de duración y orientación del vídeo. Pero también puedes cargar una versión actualizada de un vídeo de YouTube en IGTV, ya que los datos demográficos de los usuarios en Instagram y YouTube son distintos. También puedes reutilizar contenido de Facebook Live y Periscope. Solo ten en cuenta que no debes duplicar todos los vídeos de YouTube para Instagram. Así que reutiliza el contenido antiguo con moderación, para que puedas mantener tus interacciones mientras creas contenido original para IGTV. Como ves, Instagram TV es una forma de llegar a más audiencia, de crear un contenido más inmersivo que haga que tus seguidores conecten más contigo y tu marca, y donde puedes sacar máximo provecho a tu creatividad y producción. Sin embargo, antes de finalizar, me parece bueno que estudiemos dos de las razones que no han dejado a IGTV explotar en popularidad y que quizás sea información útil para ti, porque no todo es de color de rosa. En primer lugar, la falta de esfuerzos por monetizar el contenido de creadores es fatal, ¿no? Es fatal, y los creadores se sienten un poco ninguneados. Y es que Instagram aún tiene que implementar funciones que permitan a los creadores de contenido generar ingresos por los vídeos que publican en IGTV, vamos, rollo como YouTube. Esto podría explicar por qué muchos creadores aún prefieren publicar vídeos de formato más largo en otras plataformas de redes sociales. Además, IGTV es una característica relativamente nueva y muchos influencers aún tienen que aprender y adaptarse a la plataforma. Y en segundo lugar, la falta de una función de búsqueda detallada. Como sugiere su nombre, IGTV está diseñada para funcionar como un televisor. Sin embargo, dado que IGTV está disponible para todos los usuarios de Instagram, cualquiera puede publicar contenido. Por lo tanto, Instagram relaciona vídeos en IGTV con usuarios individuales en función de sus intereses, cuentas seguidas y vídeos que son populares. Y este sistema suena bien, ¿no? Pero queda un gran problema sin resolver: la función de búsqueda de IGTV. Y es que si eres usuario de sitios para compartir vídeos como YouTube o incluso Dailymotion, lo más probable es que hayas buscado los vídeos que deseas ver a través de la barra de búsqueda. Por ejemplo, cuando quieres reírte, puedes buscar vídeos cómicos o mejores bromas en YouTube. Y esto en Instagram TV es imposible, ya que uno de los problemas aquí es que no permite a los usuarios buscar vídeos basados en palabras clave. En cambio, la barra de búsqueda solo permite buscar perfiles de creadores de contenido en IGTV, y esto dificulta que los usuarios descubran contenidos nuevos. Los vídeos que ves en IGTV son los que Instagram cree que te gustan, elegidos entre a quien sigues y los vídeos más populares. Por lo tanto, le falta opciones para elegir el contenido a ver, y esto se considera un problema grave en la modalidad. Por ello, es importante que añadas hashtags claves en las descripciones de tus vídeos si quieres llegar a nuevas audiencias. Es cierto que IGTV todavía tiene mucho para crecer y mejorar, pero también hay que reconocer que ha crecido bastante y está aún evolucionando para ser cada día mejor. Entonces, pese a todo, no dejes de considerarla como una buena plataforma
para crear contenido. Y nada, cuéntame, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Te animarías a crear para IGTV? Déjame tu opinión en los comentarios, los leo todos. Y no te olvides darle a me gusta y a la campanita si te ha molado. También os dejo este vídeo que está muy pero que muy bien. Y aquí, estos botones para que conozcas mis otros canales o que me sigas dándole a este botón. Y no olvides que el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.